Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Se encuentran con nosotros la compañera Graciela Rangel, la compañera Inés Vázquez, que está por llegar, y nuestro compañero Marcos Tello, que nos van a presentar este análisis, este llamamiento, esta convocatoria hacia la construcción de la nueva Asamblea Constituyente Ciudadana. Entonces, Marcos Tello, te pedimos, por favor, nos hagas el favor, perdón por la redundancia, de dirigirte a la asistencia. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras presentes. Gracias a los compañeros de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los compañeros responsables de la dirección de los jubilados. Queremos en primer lugar hacerles de su conocimiento que desgraciadamente por cuestiones de agenda el compañero Solalinde, Alejandro Solalinde, que particularmente iba a estar hoy con nosotros para exponer esta propuesta de la Constituyente Ciudadana, no pudo llegar y manda una disculpa muy sentida para todos ustedes y espera que en algún otro momento se pueda compartir el espacio con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya entrando propiamente en materia, yo quiero plantear de entrada algunos referentes de tipo informativo para que ustedes puedan contextualizar esta propuesta de Constituyente Ciudadana Popular. El planteamiento de la Constituyente es una elaboración inicial del obispo de Saltillo, Raúl Vera López. Es una elaboración que puso a consideración de diversos grupos de ciudadanos y ciudadanas. Esta propuesta de Constituyente Ciudadana empezó a perfilarse desde fines del año 2013. En estos intercambios iniciales participaron de manera particular Martín Esparza Flores, el compañero Humberto Montes de Oca, junto a una gran cantidad de dirigentes sociales, civiles, de organizaciones de mujeres, de organizaciones indígenas y campesinas, de organizaciones de derechos humanos y también de comunidades eclesiales de base. Inicialmente la propuesta la hizo el obispo, pero hoy es una propuesta que es asumido por una gran cantidad de personas. Este es el primer dato que yo quiero dejar aquí sentado para que ustedes lo tengan como referencia. Un segundo elemento que es importante, con el que propiamente entraríamos ya en materia de la exposición, tiene que ver con lo que nosotros llamamos en un primer paquete, ojalá y puedan echar a caminar la laptop para que ustedes lo visualicen, tiene que ver con lo que nosotros llamamos los motivos de la Constituyente, los por qué estamos planteando una iniciativa de este tipo. A lo largo de 3 años, desde fines de 2011 hasta noviembre 15 del año pasado, se desarrollaron los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. En este tribunal también participó de manera destacada el Sindicato Mexicano de Electricistas. A lo largo de esos 3 años se hizo un diagnóstico sobre la situación del país. Se hizo un diagnóstico sobre las causas del desastre, de la catástrofe humanitaria que estamos padeciendo. En este tribunal se planteó enjuiciar a través de procesos éticos al Estado mexicano, a los tratados de libre comercio, a los grandes responsables de la catástrofe que todos estamos padeciendo. Este tribunal, el 15 de noviembre, planteó una sentencia, el 15 de noviembre pasado, donde también participaron ustedes a través de la representación general, donde se concluía lo siguiente, que es una cuestión que a mí me parece cardinal, fundamental. El
tribunal concluye que la situación de descomposición, de desarticulación de la nación, de violación de los derechos laborales, de los derechos humanos, de violencia contra las mujeres, de antidemocracia, de fraudes electorales, concluye que todo este escenario es un escenario construido, no es un accidente, es el resultado de políticas que en términos generales les hemos llamado neoliberales, pero es el resultado, ¿sí?, de planes, de iniciativas que de alguna u otra manera representa el grueso de la clase política mexicana, abanderada por los últimos presidentes, particularmente desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Ellos serían los responsables de esta crisis, junto a las empresas transnacionales, junto a la oligarquía mexicana, que en nuestro país está integrada por poco más de 30 grupos empresariales que finalmente acabaron integrados con las grandes potencias, especialmente con Estados Unidos, con capitales españoles, con capitales alemanes, entre otros. Entonces, la crisis que estamos viviendo es resultado de políticas deliberadas. Esta crisis es una crisis comparable a la que vivimos en la época de la independencia, en las guerras de revolución, en las guerras contra la intervención gringa y francesa, y también es comparable con la crisis que precedió al estallido de la Revolución Mexicana. Es una crisis mayor, es una crisis que no van a resolver los causantes, los que la provocaron, es una crisis que exige medidas mayores, que exige salidas, particularmente desde el pueblo, y esta salida que planteó el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene que ver con un llamado a refundar el Estado mexicano y a refundar la nación. La Constituyente Ciudadana es una propuesta para construir la organización, el sujeto social que haga posible refundar la nación. Ustedes lo conocen en carne propia. Ustedes lo han padecido en estos últimos 5 años. Ustedes han padecido en carne propia el resultado de este proyecto. El país todo está cargando también con el resultado de este proyecto, hablando de los procesos de privatización del sector energético. Ustedes lo vivieron de manera directa, de forma súbita. Más de 44,000 trabajadores en activo y sus familias sufrieron en carne propia, ¿sí?, lo que son estas políticas. Entonces, la solución de estos problemas no puede venir, insisto, de quienes los motivaron. Tiene que venir de las víctimas, de los agraviados. En la condición actual de nuestro país, los agraviados ya no solo son las clases trabajadoras, los indígenas, los campesinos. En la condición que estamos viviendo, los agraviados incluso son sectores de la propia burguesía. Estamos hablando de pequeños, medianos empresarios, estamos hablando de las capas medias. Entonces, la propuesta de la Constituyente Ciudadana es un planteamiento que tiene que ver con la integración de un gran bloque social compuesto por trabajadores, compuesto por indígenas, por campesinos, por jóvenes, por mujeres y particularmente por las capas medias, para de alguna manera generar las condiciones para echarnos del gobierno. La solución a los problemas que tenemos no pueden resolverse si no echamos del gobierno a quienes hoy malgobiernan. Esta es la propuesta, es una propuesta política, es una propuesta de lucha por el gobierno. Es una propuesta que se plantea desarrollar desde la base, desde la organización ciudadana, la organización social y civil. El mecanismo de esta propuesta tiene que ver con el mecanismo inicial para darle viabilidad, tiene que ver particularmente con la elaboración de una nueva constitución. Pensamos que lo fundamental, la constitución
Constitución del 17 es una Constitución que, por todas las reformas que le hicieron a lo largo de casi 100 años, más de 600, es una Constitución que prácticamente dejó de representar lo que inicialmente proyectó. La Constitución más avanzada desde el punto de vista social, que en su momento, ¿sí?, la Constitución más avanzada que en su momento alcanzó un prestigio a nivel mundial. Esa Constitución ha sido prácticamente desarticulada. Se conservan algunos artículos que todavía reivindican derechos civiles, derechos sociales, pero en lo fundamental, esta Constitución, a partir de las reformas, nulifica todos estos derechos. Los derechos humanos, nulifica el artículo 123, nulifica el artículo 27, y de alguna u otra manera hacen inviable la representación de las clases trabajadoras. Yo quisiera, si es que se puede arreglar lo del... ¿Ya está? Ya están haciendo la conexión. Yo quisiera iniciar con algunas imágenes para que ustedes de alguna u otra manera puedan visualizar en parte los resultados del diagnóstico del Tribunal Permanente de los Pueblos y los resultados en el terreno de los hechos, ¿sí?, de lo que está ocurriendo con nuestro país. Entonces, pasaríamos ahorita a exponer algunas imágenes. Parece también que llegó la compañera Jimena Urgartes, le pediríamos que suba a este estrado. ¿Los de arriba ven completo el mapa? ¡Saludos! Miren, tal vez ustedes ven la parte de abajo, lo que están viendo los compañeros de arriba, es un mapa de nuestro país, de México, antes de la invasión estadounidense en 1847. Nuestro país en aquel tiempo medía poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Entre 1847 y 1848, los Estados Unidos nos despojaron del 55% del territorio nacional. Este es un mapa de cómo México, de la dimensión territorial de México antes de la invasión estadounidense. Pasamos al siguiente. Arriba, para los que alcanzan a ver, queda un pequeño espacio que tiene que ver con la Mesilla. Este fue el último pedazo de nuestro país que fue vendido a los Estados Unidos. Pasa al siguiente.
finalmente el territorio quedó así. El territorio mexicano mide poco más de 1.900.000 kilómetros cuadrados, y si le sumamos el mar patrimonial, el territorio mexicano mide más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a empezar a ver cómo este territorio ha sido ocupado a raíz de las reformas que se les ha llamado estructurales, que se vienen aplicando prácticamente desde 1982. Para tener una idea de qué tamaño es la ocupación del país, de qué tamaño es la desarticulación. El siguiente. Aquí, en el mapa se pueden observar las manchas, ¿sí?, que tienen que ver con la propuesta, ¿sí?, la propuesta de privatizar la tierra. El proyecto de estos señores es prácticamente privatizar alrededor de la mitad del territorio nacional. Estos son los avances, estas manchas negras, en el proceso de privatización de la tierra, de lo que llamamos también contrarreforma agraria. El siguiente. Aquí tiene que ver con la privatización de toda la infraestructura, con carreteras, puertos. Se pueden observar cómo van avanzando las manchas negras. El siguiente. Esto tiene que ver con las concesiones mineras. Aquí manejamos una proyección de 25% del territorio nacional en concesiones mineras. Hay quien habla de hasta 1/3 del territorio nacional concesionado a las mineras. Se pueden ver las manchas de la ocupación, ¿sí?, que lamentablemente realizan empresas estadounidenses, canadienses. Lo que sigue. Aquí está otro mapa donde se pueden ver las manchas, ¿sí?, relacionadas con lo que llamamos contrarreforma energética, donde particularmente los trabajadores electricistas tienen como víctimas una participación importante. El que sigue. Entonces, este es el proyecto, ¿sí?, de ocupación del país con la nueva contrarreforma agraria que está en marcha. Esto queremos dejarlo solamente como un ejemplo del proceso de ocupación y desintegración de nuestro país. Cuando hablamos de la necesidad de refundar el Estado mexicano, de refundar la nación, hablamos de la necesidad de recuperar el país, por decirlo así en términos muy rápidos. En realidad el proceso de privatización y despojo es mayor. Prácticamente está concesionado el 50%, ¿sí?, concesionado a empresas extranjeras, el 50% de todo el espacio radioeléctrico. En nuestro país hoy el ejército y la policía estadounidense tienen un control de las principales fronteras. Incluso los Estados Unidos hablan de que su frontera no empieza en el río Bravo, empieza en el Suchiate. Entonces esto es parte de los trabajos que se hicieron en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo se los dejo aquí a manera de un ejemplo. Vamos a pasar de forma muy breve a exponer algunos de los contenidos de tipo legal en que se sustenta la propuesta, y también vamos a plantear algunos elementos de las contrarreformas que se hicieron a la Constitución de manera muy apretada. Buenas tardes. Mi nombre es Jimena Ugarte, yo soy parte del equipo de facilitadoras y facilitadores de la Constituyente Ciudadana, y básicamente venimos a hacer una exposición sobre lo que trata este proyecto, los motivos de la Constituyente y las razones en particular que yo voy a exponer es por qué se plantea una nueva Constitución a partir del desmantelamiento de toda la legislación nacional. Pues bien, como decía el compañero Marcos,
El desmantelamiento de la Constitución de 1917 es muy clara. Son más de 600 reformas que ha habido desde que se promulgó el 5 de febrero del 17, pero esas reformas han tenido su cenit, digamos, a partir de los años 80, con la entrada de los gobiernos neoliberales al país, en donde prácticamente más de la mitad de las reformas que ha sufrido la Constitución en temas tan relevantes como los que vamos a tratar ahorita, se han dado desde estos gobiernos, desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y ahora, bueno, con una situación muy particular que ha tenido un clímax importante con Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, la situación que se plantea es cuando se discute por qué una constituyente ciudadana y por qué se plantea la posibilidad de una nueva constitución, no es nada más para decir pues tenemos que regresar a la Constitución de 1917 bajo los principios de constitucionalismo social que se regían en ese entonces, y eso arregla todos nuestros problemas, ¿no? Y con eso ya se resuelve toda la serie de circunstancias de corrupción, de malos gobiernos, etcétera, ¿no? La crisis, digamos, estructural que vive México actualmente. Cuando se plantea una nueva constitución y que fue parte del diagnóstico que hace el Tribunal Permanente de los Pueblos, más allá de los datos duros sobre la ocupación territorial, más allá de los datos duros sobre el número tan alto de víctimas, no solamente de desapariciones forzadas o de asesinados, sino desplazados de sus territorios por grandes megaproyectos como eólicas, minería, gasoductos, oleoductos, carreteras, etcétera. Más allá de las víctimas que han sufrido daños psicológicos por la desaparición forzada de sus familiares, más allá de las víctimas de los trabajadores que han sufrido una precarización cada vez más profunda de sus situaciones laborales, pues hay una concepción generalizada de los derechos. Una invitación muy sentida de la constituyente ciudadana es empezar a pensar una nueva forma de concebir los derechos. Cuando vamos a la República Mexicana, a muchos pueblos, a muchas comunidades, a muchas poblaciones, a lo mejor hay mucha gente, muchas personas que no conocen qué dice el artículo 4 constitucional, o qué dice el artículo 27, o qué dice el artículo 3 de manera específica. Pero hay una noción de dos cosas: de que tienen derecho a todo lo que la Constitución dice, tienen derecho a acceder, tienen derecho a que haya instituciones que protejan esos derechos, y hay una noción también muy generalizada de que esos derechos se basan en un principio fundamental de justicia. Ese principio fundamental de justicia es uno de los que va a regir este proceso de constituyente ciudadana. Y por eso pensar en una nueva constitución no es a partir de una concepción positivista en donde solamente es el Estado el que otorga los derechos, o en este caso a partir de la reforma, el artículo 1 constitucional los reconoce, ¿no? Sino a partir de las necesidades reales de la gente, de la población, de los trabajadores, de las clases nacionales, de los grupos campesinos, de los indígenas mestizos, de las mujeres, de los jóvenes, que es que se va a reconstruir este pacto social para reconstruir y refundar la nación. Eso es lo que se está planteando, y eso es por lo que se propone una nueva constitución. No es nada más juntar a un grupo de notables juristas, ¿no?, que van a tener que estar ahí, pero no nada más ellos, para que redacten un texto constitucional que sea ajeno a los intereses y a las necesidades de todas y todos nosotros, ¿no? Sino es sentarnos todos en conjunto a decir cuáles son las necesidades reales que tenemos en la situación actual que está no solamente en el país sino en el mundo, ante los nuevos sistemas económicos, ante los nuevos sistemas laborales que están imponiendo a través de las reformas, por ejemplo la Ley Federal de Trabajo, en donde se disminuye cada vez más, se precariza la situación laboral de los trabajadores. El SME fue un claro ejemplo de eso, ¿no? Pero no nada más, sino que, por ejemplo, el acceso a la justicia laboral, en donde los juicios ya nada más te pagan los salarios caídos a un año, en donde las juntas laborales siempre están a favor del patrón, en donde las juntas laborales siempre están retrasando los procedimientos en contra de los trabajadores. Toda esa situación de precarización del trabajo, ¿no?,
en donde los contratos outsourcing o temporales quitan un principio fundamental que se dio en la lucha de los trabajadores de este país, que es la estabilidad en el empleo, por ejemplo, son las que se tienen que discutir aquí. Pero no basta discutirlas como un hecho histórico de regresar a lo que teníamos, ¿no? Sino de reconfigurar las fuerzas de los trabajadores, del trabajo, para construir y refundar una nueva nación. Y es por eso que se plantea la constituyente una nueva constitución, un nuevo pacto social que recoja realmente las necesidades profundas y articuladas de todos los que somos, pues, los ciudadanos y las ciudadanas y trabajadores de a pie, los que estamos allá abajo, los que no pertenecemos a la clase política nacional y no tenemos esas prebendas y esos privilegios que tienen ellos. Esa es una parte, ¿no? La otra parte, cuando se plantea esta situación de análisis de la Constitución, es un análisis profundo en términos desde la situación en la que se puede hacer esa reflexión sobre el texto de la Constitución actual. Por ejemplo, en términos muy concretos, cuando se plantea, y además parece que ya se viene la reforma constitucional del artículo 123, pues hay que replantearse qué está pasando con los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? ¿Qué está pasando con las nuevas formas de cultura laboral y todo esto que han impuesto desde el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué está pasando con todas estas grandes empresas transnacionales que están viniendo a ocupar los puestos de trabajo que deberíamos de ocupar las y los mexicanos? Y eso, todos esos sentimientos, todas esas necesidades reales de las personas tienen que quedar plasmadas en este nuevo pacto social, en este nuevo constituyente o en este nuevo texto constitucional, para realmente tener algo en la mano y basado en el artículo 39 constitucional que habla de la soberanía nacional, poder ir ante ellos y decirles: ahora se tienen que ir ustedes, porque los que vamos a tomar el gobierno somos nosotros, porque tenemos la ley y la razón y la justicia de nuestro lado. Básicamente, eso es lo que se está planteando. ¿Por qué un nuevo texto constitucional? Hay varios planteamientos a los cuales no somos ni podemos ser ajenos, de unas reformas constitucionales, que se pueden cambiar algunas cosas, que el texto constitucional es bueno, que nada más le faltaría que se cumpliera en los más amplios términos para que de esa manera pudieran funcionar las cosas. Digamos, esas son cosas que se están discutiendo. Y en ese sentido, nosotros sí planteamos de manera muy particular que no basta con reformar la Constitución. Ya no basta con enmendar el texto constitucional que ya está hecho trizas. Más del 80% de la Constitución del 17 no existe. Más del 80% de lo que serían las formas de gobierno que se dio el pueblo mexicano a partir de la Revolución Mexicana no existen. Los sistemas de administración pública actual son unos sistemas que sirven a los capitales neoliberales y a las empresas y no sirven al pueblo. Los sistemas de justicia actual, desde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación hasta los juzgados más básicos municipales, ya no funcionan, ya no nos dan acceso a la justicia, ya no nos dan ni siquiera certidumbre de lo que vamos a pedirles ahí se nos pueda cumplir. Todo eso ya no está en la Constitución, y si está, ya no está funcionando. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, porque no es nada más una cuestión de formalidad constitucional, de que esté en el texto y no se cumpla, sino de que las necesidades más sentidas del pueblo mexicano no están plasmadas en ese texto constitucional. Y es por eso que la Constituyente Ciudadana y Popular se está planteando un nuevo texto constitucional a partir de la participación de todas y todos, ¿no? Pues esa, digamos, sería la parte que a mí me tocaría. Hay otra situación, pero... Y entonces entraré a pegar a la discusión. Gracias. Miren, es difícil por el tiempo y por la dinámica de su propia asamblea agotar en extenso los contenidos de la propuesta. Nosotros vamos a dejar algunos materiales a los compañeros de la dirección del sindicato. En todo caso, queremos hacer algunos énfasis que en particular nos pidió
Martín Esparza y Humberto Montes de Oca. Este proceso, yo les decía, arrancó a fines del 2013, cuando se publica una entrevista en un libro que le hacen al obispo Raúl Vera, donde habla de esta nueva constituyente. En marzo de 2014 iniciaron ya los trabajos para desarrollar la socialización, la difusión de la propuesta. Estos trabajos fueron en corto, fueron pláticas con grupos pequeños, se organizaron talleres. Uno importante al que llegaron más de 400 personas fue el 5 de julio de 2014. El 5 de julio de 2014 se congregaron un poco más de 400 personas de 26 estados del país para platicar la propuesta. Todo esto fue en corto. Los hechos de Ayotzinapa, que todos ustedes conocen, aceleraron los preparativos para la presentación. La presentación se hizo apenas el 5 de febrero. En la actualidad existen grupos que se están constituyendo como comités estatales, existen contactos que están también en esta perspectiva en 30 estados de la República. Particularmente entre diciembre y febrero, diciembre pasado y febrero de este año, se dinamizó la discusión y la inclusión de una gran cantidad de compañeros y compañeras. A la constituyente todo el mundo llega como ciudadano, deja sus banderas en la puerta, no desaparecen las identidades. En particular ustedes, siendo trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, hay un grupo aquí de compañeros de la sección 18 que también están escuchando, siguen siendo la sección 18 de la CENTE, pero en la constituyente tenemos una sola bandera. Todos nos presentamos como ciudadanos. En la constituyente no participan los partidos políticos como tales. En términos generales consideramos que son parte de los responsables de la crisis nacional. Pueden participar gente a título ciudadano que milita en los partidos. Hoy en la constituyente ciudadana participan núcleos de Morena, no como Morena, son grupos de ciudadanos. Incluso participan en menor medida grupos de compañeros que militan en el PRD. Todos ellos asumen que sus partidos, ya sea Morena o en este caso el PRD, no son alternativa para enfrentar el desastre nacional. Entonces, de manera particular, en la constituyente ciudadana no hay espacio para los representantes encumbrados de los partidos políticos. No se acepta su participación. Este es otro dato que me parece relevante. Otro dato que también es importante es que el proyecto de la Constituyente Ciudadana tiene que ver con un nuevo proyecto de nación de amplio espectro, que pone en el centro los intereses de las mayorías nacionales, las clases trabajadoras, las mujeres, los indígenas mestizos y las clases medias. Es un programa democrático nacional para rescatar y reconstruir el país. En la Constituyente Ciudadana se plantea como el método fundamental de lucha, ¿sí?, la resistencia y la desobediencia civil pacífica. Es un proyecto de organización pacífica que apela a la movilización general. No es porque seamos ingenuos en la Constituyente Ciudadana. Sabemos que el Estado mexicano va a recurrir a la represión. Sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, que el terrorismo de estados es una característica hoy intrínseca del nuevo régimen político. Creemos que podemos neutralizar esta capacidad represiva si logramos incorporar a millones. Cuando hablamos de millones, no estamos inventando. Desde el 88 para acá, desde 1988 se han movilizado millones de personas. Por no ir muy lejos, entre el 2011 y la fecha que corre, se han desarrollado movimientos que abarcan a millones de personas, que van más allá de los candidatos. Incluso la participación de 16 millones de votantes en contra de los proyectos neoliberales en 2012
refleja que existe en potencia ya estos millones de personas. La idea de nosotros es apelar a las mayorías nacionales, a estos millones de movilizados, no solo a los que marchan. Después del crimen de Ayotzinapa, se produjo en nuestro país una ruptura con el régimen. La mayoría de la gente que está en desacuerdo con el régimen, ustedes lo pueden constatar en sus casas, en los lugares donde se reúnen las personas, los mexicanos y mexicanas, la mayoría de las personas tienen una profunda desconfianza. Apenas ayer Peña Nieto tuvo que reconocer que lo que existe es la incredulidad y la desconfianza. Hoy esto abarca la mayor parte de la población. Nosotros le estamos apostando a la unidad de todos estos descontentos en torno a la elaboración de una nueva constitución, en torno a un proceso, ¿sí?, al margen del régimen político, amparados en el artículo 39, de un proceso que nos permita elegir a los futuros representantes del Congreso. A alguna gente le da risa porque don Raúl Vera ha dicho, una vez que recorramos este proceso, que no tiene tiempo pero que ya urge, vamos a llegar al Congreso de la Unión, a los diversos congresos, millones de personas, y les vamos a decir que se vayan. A algunos les da risa, nosotros creemos que esto es factible. Les vamos a decir que se vayan, sí. Les vamos a decir que se vayan y les vamos a decir, aquí traemos a los nuevos representantes, hombres y mujeres. Aquí traemos la nueva constitución, aquí traemos la nueva voluntad de refundar este país y de hacernos justicia, el pueblo, los sometidos por propia mano. Vamos a ir millones porque esta es la única manera de desarticular el terrorismo de Estado. Vamos a ir millones porque creemos que esta es la única manera de convencer a cientos de miles de personas que hoy son parte de las Fuerzas Armadas, sí, a convencerlos de la necesidad de refundar este país. Vamos a ir millones porque creemos que cientos de miles, millones de personas de las capas medias también ya están hasta la madre de lo que está sucediendo en México. Vamos a ir millones de personas, ¿sí?, a decirles que se vayan, a echarlos fuera, usando la resistencia y la desobediencia civil pacífica, que va desde formas elementales de desobediencia, de resistencia, hasta las policías comunitarias. Creemos que en este proceso estamos apelando a la unidad de la nación. También llamamos a la unidad de la izquierda, pero queremos romper con esa tradición. No se trata hoy solo de la unidad de grupos sociales, de grupos políticos de izquierda, se trata de la unidad de la mayoría de los mexicanos y de los mexicanos y mexicanas. Se trata de la unidad de la nación frente a la antinación. Ellos son la antinación, son un puñado que particularmente comanda Estados Unidos. El mapa que vimos expresa ese proceso de ocupación nacional, pero también ese propio mapa, ¿sí?, lleno de privatizaciones que oscurece al país, está lleno de resistencias. Le apoyamos al mapa de las resistencias, que es la contracara de la ocupación nacional. Y estamos convencidos que les vamos a ganar, compañeros. De eso estamos convencidos. Así como están convencidos ustedes de que finalmente el Sindicato Mexicano de Electricistas va a perdurar, porque es obra de más de 100 años de resistencia y porque tenemos la razón, junto a todos los mexicanos y mexicanas. La Constituyente Ciudadana es esta apuesta, ¿sí? Estamos en una situación difícil, estamos llamando a organizar, a reorganizar la resistencia nacional, no solo para defender demandas particulares que tenemos que defender, nos estamos llamando, ¿sí?, desde la Constituyente Ciudadana, donde participa ya también un núcleo de trabajadores electricistas, nos estamos llamando a luchar por el gobierno, a echarlos, a sacarlos, porque esa es la única manera de resolver los problemas. Lo otro que estamos haciendo es poner parches que no son despreciables, tiene que ver con nuestra resistencia. Tenemos que poner esos parches, pero prepararnos para echarlos fuera. Voy aquí a concluir con algunos datos. Miren, el próximo 5 de febrero de 2017 se va a cumplir un centenario de la Constitución.
de esa Constitución que hicieron pedazos. Nosotros esperamos para el 5 de febrero de 2017 haber recorrido en buena parte todo este proceso de discusión que va a arrancar desde la base, que ya está arrancando desde la base, para elaborar el nuevo proyecto de Constitución. Y estamos esperando para el 5 de febrero de 2017 contar con una organización en los 300 distritos electorales de este país y contar con una fuerza que se plantee de manera abierta el echarlos del gobierno, el que se vayan porque ya nos tienen hasta la madre a todo el mundo. Entonces, esta es una meta para el 5 de febrero de 2017. Nosotros, como parte de estos trabajos, ¿sí?, tenemos en la Ciudad de México un próximo taller de facilitadoras y facilitadores. Esto va a ser el próximo sábado. Va a iniciar a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde, en el local del Estuna, que está sobre Avenida Universidad, muy cerca del Metro Zapata, casi frente a Chedraui. Es un taller de compañeros y compañeras que comparten la iniciativa, que la van a discutir. Ya va a ser mucho más detallado todo esto que aquí se dijo. Se ha creado también una instancia de coordinación que todavía no se constituye como comité en el Distrito Federal, que está funcionando todos los martes. Va a tener una próxima sesión de mañana en 8. Esto va a ser en el Comité 68, San Luis Potosí 98, Colonia Roma, a partir de las 5 de la tarde. El compañero Martín, el compañero Humberto me recomendaban que les hiciera yo la sugerencia de que empezaran ustedes a formar un comité de esta asamblea, de esta instancia del sindicato, para que pudiera acercarse y mantenerse al tanto de los trabajos. Todos los comités que estamos formando a nivel nacional hoy son comités provisionales, son comités abiertos. Tenemos una próxima Asamblea Nacional el 2 de mayo próximo, donde vamos a discutir, hacer un balance del proceso de organización, pero también vamos a discutir la formación de un comité para la refundación nacional de nuestro país, con representaciones estatales, con representaciones por sectores, con un equipo de compañeros y compañeras que son avalados por todos. Entonces esto lo vamos a discutir el 2 de abril y seguramente vamos a discutir la coyuntura política. Para discutir la coyuntura política tenemos planeado un foro donde incluso ustedes van a participar como ponentes, como sindicato, el próximo 21 de marzo. Este foro se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Estamos consiguiendo un lugar céntrico. En este foro, que se intitula Coyuntura Política, Terror de Estado y Elecciones, lo que queremos es que participen las diversas expresiones que hoy están planteando el rechazo a la clase política mexicana, que hoy están planteando también perspectivas de participación electoral que cuestionan al régimen. Este será un foro donde cada quien va a presentar sus puntos de vista, va a haber un espacio de discusión y vamos a tratar de armar una propuesta que en particular vamos a llevar también a la asamblea del 2 de mayo. Entonces, estas son algunas actividades. Yo quiero dejarlo hasta aquí, ya ocupamos una buena cantidad del tiempo de su asamblea. Les pedimos disculpas un poco por los problemas técnicos. Y bueno, no nos queda más que gritar con ustedes que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, que viva México, que se vayan todos, que se vayan. Mantente alerta a nuestra transmisión.